hoy se llevó una audiencia, la audiencia inicial de Jesús Salvador N., el presunto matricida. En esta audiencia, él confesó haber ultimado a su propia madre. Se lo confesó incluso a la propia hermana, momentos después de haber cometido este atroz acto. Se lo confiesa y le dice que él le había advertido que tendría que matarla para que dejara de sufrir. Vamos a ver. Salvador, me estás haciendo daño. Ese fue el grito de ayuda que emitió María Esther Amaya Narro mientras su hijo, Jesús Salvador N., la atacaba sin piedad y con brutal ferocidad dentro de su domicilio en la colonia Conquistadores. De acuerdo con la evidencia presentada por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, Salvador fue apagando la vida de su madre poco a poco, golpeándola primero y después asfixiándola con una prenda de ropa. La tarde de este miércoles se inició el proceso penal contra Salvador N., acusado de matricidio agravado por cometerse con ventaja y brutal ferocidad. Durante la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público presentaron los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, entre los que destacan las declaraciones de los testigos de este hecho que consternó a la población. Una de las declaraciones fue la de los vecinos de María Esther, quienes señalaron que a las 7:20 de la mañana del miércoles 7 de enero escucharon los gritos de la señora, quien vivía en la planta baja del condominio ubicado en la colonia Conquistadores. Salvador, me estás haciendo daño. Eso fue lo que gritó Esther, dijeron sus vecinos. Luego escucharon sonidos de golpes y después silencio. La vecina decidió llamar a la hija de Esther, quien le comentó que ya iba llegando a la casa de su mamá, que ya sabía que su hermano la estaba agrediendo. En su denuncia, la hija de la víctima, Esther Selene Amaya Narro, relató los que fueron los últimos momentos de vida de su madre. Señaló que a las 5:58 de la mañana recibió una llamada de su madre donde le decía que Salvador la estaba atacando. María Esther le dijo a su hija que Salvador había salido de la casa y que había aprovechado para marcarle porque le quería quitar el celular. Selene le recomendó que ya no lo dejara entrar si regresaba. Media hora después, a las 6:38, Selene contestó otra llamada donde su madre le decía que Salvador había regresado y que la quería golpear, que fueran a rescatarla. A las 7:20 Selene recibió una llamada más. Esta vez era su vecina, quien la alertaba sobre los gritos de su madre. Selene contestó que ya estaba por llegar a su casa. Selene iba acompañada por su esposo Eduardo. Llegaron a las 7:40. El domicilio estaba cerrado y vieron una ventana medio abierta. Corrieron y la abrieron para presenciar una escena desgarradora. Salvador se encontraba hincado sobre el cuerpo de su madre. La estaba estrangulando con un vestido manchado con sangre. Al ver a Selene y Eduardo, les gritó y los amenazó. Ya le hice el favor a mamá Esther para que descanse en paz. Voy a asegurarme de que esté bien muerta y luego me largaré a donde nunca debía haber regresado, les dijo Salvador. Y es que según dijo Selene, en 2010 Salvador permaneció un año desaparecido. En 2011 regresó a Saltillo. Dijo que había estado en Guadalajara. Desde esa fecha, Salvador tuvo varios ingresos a anexos debido a su adicción al cristal y la marihuana. Además, varias veces había atacado a su madre cuando se encontraba drogado. Después que Salvador les dijo eso, Eduardo se brincó por la ventana y lo separó del cuerpo de María Esther. Lo empujó hacia una recámara donde lo mantuvo detenido mientras Selene llamaba al 911 para solicitar la presencia de la policía. María Esther yacía sin vida en el piso de la cocina. Había sido asesinada por su propio hijo, quien desde el cuarto donde lo tenían gritaba y amenazaba a su hermana para que lo dejara libre. Al término de la relatoría de los hechos por parte del Ministerio Público y sin que la defensa presentara debate sobre los datos de prueba, la jueza de control dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado, al considerar que los datos de prueba fueron contundentes. La jueza concedió un plazo de 3 meses de investigación complementaria e impuso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá internado en el centro penitenciario. Con imágenes de Gerardo Ávila. Para Telezócalo, Luis Durón.